Bueno, muy bien. Ya estoy grabando, muchachos. Les voy a compartir pantalla ahí para que puedan ir visualizando los contenidos. Ustedes díganme si se ve de manera correcta. Imagino que sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, se puede ver bien. Bueno, como decíamos recién off the record, La Divina Comedia, cuyo título inicial fue simplemente Comedia, debido al final feliz que tiene. Es un libro, tal vez el gran libro de la literatura italiana, escrito por Dante Alighieri. A Dante Alighieri lo ubicamos en Florencia. Nació en 1265, es decir, a finales del siglo XIII. Se muere en Ravenna en septiembre de 1321, es decir, a comienzos del siglo XIV. Esto ubica a Dante en un periodo muy extenso de la historia de Occidente, que denominamos la Edad Media, o el Medioevo, o la época medieval, o la época oscura, como le llaman algunos, y ahora trataremos de ver por qué. Imagino que cuando piensan en la Edad Media, su cerebro empieza a arrojar imágenes del calibre de caballeros, castillos, monarquías, doncellas, etcétera, etcétera. Y no está tan lejos del asunto, porque esos componentes son bastante emblemáticos de la época. Sin embargo, hoy vamos a tratar de hacer una contextualización lo más pormenorizada posible según el tiempo que tenemos disponible. La Edad Media es un periodo, digo, extenso porque va más o menos del siglo V al siglo XV. Estamos hablando de 10 siglos, es decir, de un milenio. Se la denomina Edad Oscura precisamente porque hay un sistema de ideas en la Edad Media vinculada a la creencia religiosa que desde el punto de vista científico estanca la curiosidad y el progreso del intelecto y de sus conquistas. Si queremos hacer una división o una fragmentación como para ordenar el análisis de este extenso periodo de la Edad Media donde ubicamos a Dante, podríamos hablar de que hay primero, no sé si ven acá, lo que se denomina la Alta Edad Media. Estamos hablando de ese primer periodo, de esa primera mitad que va del siglo V al siglo X. En este momento tenemos una cultura que hace énfasis en la vida ultraterrena, es decir, en la vida después de la muerte y en el paradero y en el destino que obtendrá nuestra alma luego de morir y siendo juzgada a partir del modo en que ejercimos la vida. Para los que habitan esta época, la vida en sí no tiene demasiado sentido en sí misma, sino como situación preparatoria para la vida ultraterrena después de la tumba, que es efectivamente la verdadera para ellos. Es decir, que todo esto es una prueba, y para poder ser dignos, para poder ascender a la vida ultraterrena y estar a la diestra de Dios, digamos que debemos obedecer sus dictámenes en vida. Es decir, que en esta época lo que hace el hombre en la vida es fundamental para poder ascender a los cielos. Lo que genera un hombre abrumado por la culpa y el deseo carnal, porque se sabe de ese hombre, vigilado por un Dios que, como sabemos, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que atraviesa nuestra carne, que lee nuestros pensamientos, que tiene un ojo filoso, que no se detiene ante ninguna opacidad y que por tanto puede descifrar el fuero íntimo de cualquier corazón humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hombres de esta época, al sentir deseo carnal, deseo sexual, lo entendían como un pecado que era percibido o registrado por Dios. Esto evidentemente generaba un fuerte
una fuerte sensación de culpa, no solo, además, ante pensamientos como el deseo carnal, sino ante pensamientos que transgredieran o desobedecieran cualquier pauta de los textos bíblicos. El deseo de robar, sentir envidia, lo que quieran, ¿no? Toda sensación o pensamiento que se saliera de los parámetros establecidos por los textos bíblicos era entendido por el hombre como algo registrado por Dios y por tanto motivo de culpa, de una poderosa culpa. Por eso es una época donde el hombre siente que lo espera una condena. No hay hombre perfecto y el hombre de su imperfección se reconocía evidentemente incapaz de alcanzar la altura que Dios esperaba de él. Esto se puede ver perfectamente desde el punto de vista de la filosofía, con las ideas de un pensador de la época, de la Alta Edad Media, que fue San Agustín. Para San Agustín, el hombre es imperfecto por naturaleza y solo se salva por gracia divina. La gracia divina vendría a ser como un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo se obtiene? San Agustín no lo dice. Simplemente Dios decide desde todo su misterio otorgarla a algunos o no. De modo que esto genera justamente una gran opresión. ¿Cómo hago para obtener la gracia divina? Puesto que si no la obtengo, mi vida ultraterrena será un calvario. Son tiempos de dogmatismo. ¿Alguien sabe lo que es un dogma? Yo mientras me tomo un mate. ¿Alguien sabe lo que es un dogma? Ni idea. Bien. Un dogma es una verdad incuestionable e irrefutable. Es decir, una verdad que se postula más dura que una piedra y que no admite ser problematizada o relativizada. Es una verdad anclada, estancada y reposada, que no se mueve, no cambia, no se descentra de su ser. Es lo que es. Evidentemente lo que estoy diciendo es que si es una época de dogmatismo, es una época de ideas rígidas, donde la verdad se postula como dada y no se construye por curiosidad o búsqueda del hombre, sino que ya viene construida y ya sabemos por quién, por Dios o por lo que dicen de él. Por eso es una época de anulación de la novedad. No hay nada nuevo porque la verdad ya está hecha. No hay nada inventado porque Dios ya lo hizo todo. No hay demasiadas preguntas porque Dios ya las ha contestado y las que Dios no ha contestado, su razón tiene para no contestarlas y por lo tanto esto también anula la curiosidad. Hay, como ven, un anclaje, un detenimiento en lo antiguo y en lo tradicional. Y todas estas ideas que acabo de mencionar, opa, hice cualquier cosa, miren la pata que metí, se puede ver, por ejemplo, en un estilo arquitectónico. Yo acá les puse una foto a ver si la ven. Acá estamos viendo una iglesia con un estilo muy propio de la Alta Edad Media llamado estilo románico. Fíjense bien. Ahí les veo la fotito. Si se fijan, verán que en el estilo románico predominan las paredes pesadas y gruesas, fíjense. La construcción es más bien baja. Hay pocas aberturas, fíjense. No solo hay pocas, sino que son reducidísimas. Fíjense, esta parece literalmente una aguja de luz. Y este estilo románico, digo, expresa perfectamente los ideales de la Alta Edad Media, porque muestran, digamos, dentro, un hombre oprimido, enclaustrado, encerrado y temeroso de un Dios distante y duro. Ese achatamiento de la estructura, esas paredes gruesas, esas aberturas minúsculas, nos muestran un hombre acurrucado y endurecido por el temor de un Dios que se comporta como un padre vigilante y muy, muy
severo. ¿Se entiende esto? Muchachos, ¿están conmigo? Sí, 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 se entiende, sí. ¿Se comprende de verdad? Bueno, me alegro. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el tiempo sigue haciendo su tarea, sigue pasando, y algunas modificaciones en el estado general de las ideas comienzan a producirse. Ya entrando en la Baja Edad Media, que es donde ubicamos a Dante, atención acá, ubicamos a Dante al final de la Edad Media. Dijimos que escribe la Divina Comedia probablemente a comienzos del 1300, o sea, a comienzos del siglo XIV, y esto lo ubica al final de la Edad Media, o al final de la Baja Edad Media, si tomamos en cuenta esta gruesa clasificación que estamos haciendo. Ya a partir del siglo X, algunas modificaciones hacen que haya una preparación o tendencia hacia un renacer. ¿Un renacer de quién? Un renacer del hombre que como especie había quedado relegado ante el peso y la autoridad de Dios. Poco a poco, digo, algunas cuestiones en la Baja Edad Media preparan la aparición de una nueva época, de un nuevo sistema de ideas, donde ya el hombre será el motor de la historia, donde ya el Dios centrismo, Dios como centro, el teocentrismo de la Edad Media va a claudicar, va a caer eso, y va a dar paso a ya un momento de la historia que será antropocéntrica. Antropo, hombre, el hombre como centro, el hombre como aquel que no recibe pasivamente una verdad dura e incuestionable, sino el hombre como aquel que cincela, que prepara, que construye a través de métodos que también elabora su verdad. En la Bajada Media aparece el nacimiento de la economía monetaria, por ejemplo, es decir, se funda el dinero, aparece el dinero. ¿tá? Y con esto, evidentemente, la consecuente ostentación que realizan las clases altas por sobre el resto de las clases. El dinero marca una diferencia a la interna de la sociedad entre ricos y pobres y una ostentación clara de esos ricos por sobre los pobres. El dinero y su poderosísimo valor simbólico. Se elabora además una noción de un Dios más blando y bondadoso, es decir, no se deja el temor a la vida ultraterrena, pero ya la idea de Dios comienza a ser un poco más edulcorada, un poquito más blanda y no tan severa como la que veíamos. Esto, así como antes hablábamos de San Agustín, puede sintetizarse en la idea de Santo Tomás de Aquino, que es como el filósofo de la época, o los filósofos que la historia de la filosofía colocan como uno de los más importantes de esta época. Para Santo Tomás de Aquino, la razón del hombre es como un instrumento para conocer el plan de Dios. Lo que se propone Santo Tomás no es la idea de San Agustín de, bueno, ahí está Dios, nos concederá o no gracia divina, no hay modo de comprenderlo y racionalizarlo. No, todo lo contrario, para Santo Tomás es a través de mecanismos racionales que se puede comprender o confirmar la existencia de Dios y de sus intenciones. Entonces, echando mano a un pensamiento más bien aristotélico, cuyo eje es el raciocinio, y el pensamiento lógico, logra dar con algunos fundamentos, no desde la fe, sino desde la razón, para avalar la existencia de Dios. No sé, por ejemplo, uno de los argumentos de Santo Tomás es el argumento del movimiento. Dice, bueno, todo lo que se mueve a partir de una fuerza motora previa que lo pone en movimiento. Por lo tanto, esto lo lleva razonablemente a entender que el inicio de todas las cosas debe tener una fuerza originaria, y esa fuerza originaria, ¿quién es?
¿Quién es el que da el primer empujoncito para que todo se ponga en movimiento? Dios. Dios, exactamente. Entonces, fíjense que desde ese punto racional, y aquí no estoy expresando más que uno de los argumentos de Santo Tomás para justificar la existencia de Dios, dicha existencia se confirma no por simple fe o por acto ciego, sino por un argumento lógico. O sea que ya es distinta la cosa, ya cambia la manera de ver a Dios. Ya puede Dios ser capturado por el intelecto. Comienza, por ejemplo, una educación que se independiza del poder de la Iglesia, que es evidentemente la institución más importante en la Edad Media. Pero comienzan a aparecer las universidades laicas, es decir, que las personas comienzan a educarse en contextos donde no necesariamente las ideas aparecen sesgadas por el clero o por posturas religiosas. Este nuevo sistema de ideas que estábamos determinando y estos pequeños cambios que acabo de citar en relación a la baja Edad Media, periodo donde ubicamos a Dante, periodo cercano al Renacimiento, se puede ver, por ejemplo, si hablamos de arquitectura, en un estilo gótico. Fíjense el estilo más conocido en la baja Edad Media, el estilo gótico, y fíjense cómo era el estilo en la alta Edad Media. Como ven, en el estilo gótico hay una intención del hombre en buscar y acceder a las alturas. La representación arquitectónica se estira hacia los cielos, aparecen estas columnas como alfileres que quieren tocar el firmamento. Fíjense que los muros se adelgazan y las aberturas son más amplias, mucho más amplias, incluso el estilo gótico suele usar vitrales, es decir, como representaciones gráficas, usando vidrios de colores en las ventanas. Y esto muestra precisamente una otra cercanía respecto a la idea de Dios y no la sensación opresiva y encarcelada del alma humana que representa el estilo románico. ¿Se entiende esto? Sí, bajo tipo bajo el punto de vista de que, claro, en la Alta Edad Media se puede ver como el hombre más reprimido por Dios, a que le teme. Entonces Exactamente, está, exactamente. y bueno, en la Baja Edad Media pues tiene una imagen más abierta de que Dios es más pasivo, no es Exactamente. tan... Y también hay una idea como de mayor cercanía respecto a Dios. Ya la cercanía en esta época, en la época románica, del estilo románico o en el momento de la alta Edad Media, ya la cercanía de Dios es un pecado también. No podemos acercarnos a Dios. Es una osadía, es un pecado de ibris, si quieren llamarlo así. ¿Comprenden? Sí, Bueno. ¿Qué cosa nos va a resultar interesante o importante de este periodo donde ubicamos a Dante, es decir, de la Baja Edad Media, o estado preparatorio para una nueva época? Bueno, algo que a nivel literario podríamos denominar como la lírica o la poesía trovadoresca o provenzal, que como ven, tiene sus inicios en el siglo XI y XII. Y este tipo de poesía va a marcar una poderosa influencia en nuestro amigo Dante Alighieri para componer su Divina Comedia. No veremos exactamente qué influencia tendrá esto en Dante hoy, pero sí vamos a estudiar por lo menos sus factores esenciales para luego comprender su influjo en el poeta que nos atañe y que nos concierne en esta nueva unidad. ¿Qué es la lírica trovadoresca o provenzal? Bueno, poesía trovadoresca puede venir precisamente de la figura del trovador, ahora vamos a ver quién es, o puede venir de Provenza, que es una región del sur de Francia. La poesía provenzal o trovadoresca está dicha y compuesta en una lengua que se llama occitano y que es una lengua romance.
No sé si saben que una lengua romance es toda lengua derivada del latín. El latín era en la época el lenguaje, la lengua por excelencia y el lenguaje de las clases altas, y de las clases intelectuales y de las clases alfabetizadas, además, que por cierto eran minoría en esta época. Por lo tanto, una lengua romance, como es derivada del latín, se entiende que es una versión vulgar del latín. Y en esa versión vulgar del latín, llamada occitano, o lengua de Oc, le llaman así también, está compuesta la poesía provenzal, que comienza o nace para muchos en Provenza, que es una región del sur de Francia, y que luego va a marcar influencia en Italia, que no está demasiado lejos, y en un poeta de Italia llamado Dante Alighieri, como decíamos. Para entender la poesía provenzal o trovadoresca hay que entender a dos figuras, que son las figuras del juglar y del trovador. Y esto es muy sencillo. ¿Quién era el trovador? Era un hombre de la nobleza, es decir, de la clase alta, alfabetizado, con acceso a la educación, un hombre de cultura que escribía y componía una pieza poética musical. Y el juglar era justamente alguien perteneciente a la clase baja, analfabeto, sin educación, que únicamente tomaba la composición del trovador y la ejecutaba, en compañía de la lira o de algún otro instrumento musical. En esta época, los matrimonios eran arreglados por la familia, y esto causaba, entre otras cosas, que mucha de la gente que estaba casada no se casara por amor, sino por mera imposición social. Esto generaba que a la interna de la nobleza hubiera toda clase de enamoramientos entre personas casadas y cierta tentativa o tentación al adulterio, es decir, a la relación extramatrimonial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, lo que en Grecia era la poligamia, más o menos, ¿no? Similar. No había una intención de ir a la poligamia, sino una intención de conservar la monogamia, pero como esta monogamia era entendida en términos de obligatoriedad, porque como digo, los matrimonios estaban arreglados por la familia, esto generaba, digamos, enamoramientos entre personas ya con compromisos maritales. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahí va. Lo que serían los amantes, ¿no? Exactamente, lo que serían los amantes, sí. Entonces, más que una realidad, todo esto formaba parte de la fantasía y del enamoramiento de la gente, porque tampoco había demasiadas condiciones como para concretar el encuentro entre los amantes. Pero esto genera toda una poesía por parte de los hombres enamorados de otras mujeres, a las que no accederán por impedimentos sociales y del sacramento del matrimonio. Entonces, poco a poco, en esta época, hay una reivindicación del rol de la mujer. La mujer hasta entonces era relegada a un segundo plano porque si se toma en cuenta el capítulo 2 de Génesis, era entendida como la causante del pecado original. Recuerdan que es Eva, la que en el capítulo 2 del Génesis, que no leímos, pero lo deben de conocer, en el jardín del Edén o en el paraíso terrenal, es tentada por la serpiente y es la que prueba el fruto prohibido. Entonces, desde ese punto de vista, hasta el momento, la mujer, toda mujer, era descendiente de Eva, esa primera mujer pecadora, y por lo tanto, la que nos metió en problemas a todos. Esa era la visión bastante irritante y desagradable de la época. Pero poco a poco se reivindica el rol de la mujer adquiere nuevo protagonismo como la señora del castillo, como la mujer deseada, y es así que aparece entonces la idea del amor cortés, la idea que propone la lírica trovadoresca o provenzal, un canto a la mujer donde la dama
es un ser de culto, acá puse de culta, es un ser de culto a la que se rinde homenaje. Lo que quiero decir con esto entonces es que el amor cortés, esa manera de cortejar a la mujer, de entenderla como sinónimo de perfección moral, intelectual y física, como sinónimo y síntesis de belleza, como la señora del castillo, como la incitadora de los deseos más profundos, aparece en la lírica trovadoresca. Y es esa idea del amor cortés y caballeresco lo que va a llevar a Dante a escribir un libro que, más allá de que todo el mundo diga, y es verdad, que se trata de lo que pasa luego de la muerte, es un viaje hacia una mujer, Beatriz, de la que hablaremos en clases siguientes. Me queda menos de un minuto. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, no sé, no quiero decir mucho porque si no nos cortamos y se termina la clase, así que bueno, tampoco tengo una duda que Entonces sea, digo, nos reencontramos el viernes y repasamos esto, ¿les parece? bueno, Gracias por venir, les mando un beso grande. igualmente, nos vemos. Chao. Chao, chao.